Mis hermanos, el día de hoy vamos a ver en esta tercera lección, vamos a ver el tema de la convocación y la bendición. La convocación y la bendición. Recuerden, hermanos, que lo que estoy haciendo en esta pequeña serie es explicar cuáles son las partes de nuestro culto y cuál es la razón de las partes de nuestro culto. Yo he insistido que como protestantes nosotros afirmamos que no podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones, de acuerdo a nuestras preferencias o las sugerencias del mundo, sino que debemos adorar a Dios de acuerdo a su palabra. Y esto es lo que llamamos el principio regulador. En las Escrituras tenemos evidencia suficiente para conocer que la voluntad de Dios es que le adoremos como Él desea. Ese es el principio regulador en resumen. No podemos adorar a Dios sino como Él desea. Pero hemos de entender que esto no quiere decir que vamos a encontrar en la Biblia, en alguna epístola pastoral o en el libro de los Hechos, un manual o una lista de elementos litúrgicos. La Biblia no es un manual litúrgico. La Biblia es más bien la revelación de Dios, y nosotros extraemos los principios necesarios en la adoración por la lectura directa de algunos textos. Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo: encárgate y ocúpate en la lectura. Pero algunos otros los deducimos por lo que llamamos buena y necesaria consecuencia. Y es por eso que la antepasada, intenté demostrar a la iglesia por qué vamos a comenzar a practicar. No vamos a comenzar a practicar, ya lo practicamos. ¿Por qué más bien vamos a enriquecer la participación de la iglesia en la adoración? Y la razón es porque vimos que en la Biblia hay algo que se llama un principio dialógico. Principio dialógico. ¿Qué quiere decir este? Que en las Escrituras vemos que cuando Dios llama, que cuando Dios dice algo, lo que se espera de la congregación es que la congregación responda. Y por eso digo que no es que lo vamos a comenzar a hacer, ya lo hacemos. Cuando decimos un amén, cuando nos ponemos de pie, cuando cantamos, incluso eso es una participación que hacemos. Hemos escuchado la breve meditación, hemos escuchado de la gran salvación y ahora nos levantamos para cantar. Ese es el principio dialógico en donde Dios habla, su pueblo responde, y lo único que vamos a hacer va a ser enriquecer esa participación. Hoy quiero hablarles de algo que ya practicamos, pero quiero mostrarles su base bíblica y teológica. ¿Qué practicamos? La convocación y la bendición. La convocación y la bendición. En las Escrituras vemos un llamado de Dios cuando dijo: sea. Y vemos, por otro lado, al terminar su creación, y los bendijo Dios. Veamos estos dos principios, hermanos, que engloban la historia misma de la redención. Comencemos con
el tema de la convocación. La convocación a veces es el nombre que se le da a todos los diferentes aspectos con los que iniciamos nuestro culto. Pero yo, por cuestiones de claridad, en sus notas, en sus boletines, si es que los tienen, en sus boletines podemos identificar 3 aspectos de la convocación. 3 aspectos de la convocación: el llamado, la respuesta y la salutación. Llamado, respuesta y salutación. Así que preguntamos, ¿qué es la convocación en general? ¿Qué es? Hablando de la convocación en general, ¿qué es la convocación en general, hermanos? Es el llamado a la adoración que hace el pastor de parte de Dios hacia el pueblo de Dios. Esa es la convocación. Es el llamado de Dios a la iglesia y la respuesta de la iglesia hacia con Dios y la seguridad de Dios a su iglesia, y le asegura a su iglesia algo, a su pueblo. Ahora veamos esto por separado, el llamado. ¿Qué es el llamado? Hermanos, el llamado es la palabra que usamos para especificar cómo comenzamos el culto. Miren, a primera vista, podríamos pensar que la convocación no es algo que está muy sustentado en la Biblia, pero quiero demostrarles cómo sí está muy sustentado en la Biblia, y por lo tanto, no por nada, la mayoría de las iglesias protestantes con fuertes raíces protestantes comienzan en su mayoría de esta manera, con un llamado de parte de Dios a la iglesia, en donde Dios llama al pueblo a adorar. Hermanos, tenemos que comenzar de alguna forma nuestro culto de adoración. La pregunta es, ¿cómo comenzar nuestro culto de manera que sea más fiel a la teología y que sea más fiel a las escrituras? ¿Nosotros? ¿Eso sería una buena forma de comenzar? Empezando nosotros con una oración, invocando nosotros primero su nombre, diciendo, Señor, hoy nos hemos acercado y queremos invocar tu nombre. O más bien, teológicamente hablando y escrituralmente hablando, es mejor comenzar con Dios llamando. Vean esto. Cuando Adán cayó, fue Dios quien empezó a preguntar, Adán, Adán, ¿dónde estás? Fue Dios quien dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Fue Dios quien dijo a Moisés, cuando le llamó su atención esa zarza, él dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Fue el Señor que dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue el Señor que dice en segunda Corintios, capítulo 4, que Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es quien ahora resplandece en nuestros corazones. Abran sus Biblias brevemente en Gálatas capítulo 4. Quiero que noten esto conmigo. Gálatas 4. Y vamos a leer versículo 8 y 9. Gálatas 4, 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, teológicamente,
teológicamente, nuestra liturgia, al comenzar con el hombre, no refleja apropiadamente nuestra teología, la teología de las Escrituras. Lo que más refleja la teología de las Escrituras es comenzar con el llamado de Dios. Es por eso que uno de los textos que ha gobernado el llamado a la adoración ha sido el Salmo 100, el cual dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es porque Dios ha iniciado, es porque Dios fue quien nos atrajo, es porque fue Dios quien nos tomó para sí. Hermanos, de hecho yo no estoy tan seguro que no podemos decir que esto tiene alguna base en las Escrituras mismas, porque hay algo implícito en las epístolas. Hermanos, imaginen que se ha reunido la iglesia. ¿Cuándo comenzar? Sino cuando el pastor decía: hermanos, nos ha llegado esta carta del apóstol Pablo, así que vengan y escuchen. Vengan, presten su atención. No es el hombre que puede tomar la revelación de Dios y obligar a Dios a quien hable, no. Es Dios quien comienza siempre el acto redentor, y por lo tanto, lo más fiel con nuestra teología es comenzar el culto con el llamado de Dios a su iglesia. Vean lo que dice un autor: a diferencia de un culto de adoración que comienza vagamente cuando empieza a sonar una música y los feligreses entran lentamente para unirse a la multitud, el culto de adoración que comienza con el llamado a la adoración es un culto que desde el principio recibe una palabra de Dios, el cual está activo en la adoración y quiere que estemos allí. Hermanos, y esto es contracultural. Y esto es una enseñanza de teología. No me buscaron ustedes a mí, yo los vengo a buscar. Cuando el culto comienza, no comienza con la iglesia orando, hablando del culto de adoración. No comienza con un saludo del pastor. Eso no es el llamado. Algunos pueden pensar eso: llamado a la adoración es simplemente el saludo del pastor con algunos textos bíblicos. No, no es eso. No comienza con una mera canción de una forma vaga. Comienza con Dios llamando a su pueblo para recordarnos que estamos aquí porque Él inició la salvación en nosotros. Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Es por eso que comenzamos con la convocación, pero la convocación, he dicho, tiene algo más que el llamado. También incluye la respuesta de la iglesia. Ya no tengo que explicar que la iglesia tiene una respuesta. Ya no tengo que explicarlo porque ya demostramos la base bíblica de eso. Aquí simplemente voy a decir cómo debería responder la iglesia. Bueno, la iglesia tiene una respuesta sin palabras y una respuesta con palabras. ¿Cuál es la respuesta sin palabras? Hermanos, cuando el creyente está puntual para el culto de adoración, cuando el creyente está atento y no distraído, cuando el creyente ha organizado todos sus otros elementos para organizarse y estar quieto en su asiento, ya atendió a sus hijos, ya organizó acá.
Cuando el creyente hace eso, de una manera está respondiendo a Dios implícitamente para decir, Señor, estoy aquí. Señor, he organizado todo, porque cuando tú llames quiero estar. Así instruyó el sacerdote al profeta. Si vuelves a escuchar, Samuel, di, heme aquí. Quiero que estés preparado por si la voz viene, por si el llamado ocurre, que puedas decir, heme aquí. Mis hermanos, esto quiere decir que con la impuntualidad, con el tiempo en donde todavía estamos quizá distraídos con los niños o atendiendo cosas, o haciendo cualquier otra actividad dentro de la iglesia, en lugar de estar en el llamado a la adoración, estamos respondiendo de una forma a Dios también diciendo, bueno Señor, hoy tenía cosas más importantes que hacer. Bueno Señor, hoy no merece tu día que yo organice mi semana para poder estar delante de ti. Pero esa es la forma sin palabras en la que contesta la iglesia. Por eso estamos trabajando todavía un poco más, gracias a los diáconos, en el grupo de ujieres, los que nos van a estar ayudando a acomodar a las personas a entrar. Y ellos también tienen que participar de esta adoración. Y si para eso tiene que detener a las personas impuntuales para que ellos puedan gozar de ese acto de adoración, que se haga, porque ellos también tienen que adorar ese día. Y después la persona que fortuitamente se le hizo tarde, tiene que pasar, será después, cuando haya el tiempo de hacerlo. Pero hermanos, es que el día domingo es presentarnos ante el Dios Santo, Santo, Santo. El día domingo es el día que nos presentamos ante su majestad. Es el mismo Dios al que nos presentamos cuando Isaías estuvo delante de ese gran Señor que dijo, ¡ay de mí! Oh, hermanos, ¿cuánto nos falta? Como iglesias protestantes y como esta iglesia, ¿cuánto nos falta crecer en ese sentido de majestad, de lo que implica cada día de adoración y estar el domingo presente y estar atento a su voz y estar dispuesto a escuchar? Y si hay algunas acciones que tienen que incomodar a algunos, digamos aquel que tiene que ser retenido en la puerta, hermano, va a empezar el tiempo de llamado a la adoración. Por favor, espérenos aquí afuera mientras ocurre. Y si eso molesta, que moleste. Hoy no es el día de intentar agradar a los hombres, hoy es el día de agradar a Dios. Hermanos, hoy es el día de la iglesia y es el festín de la iglesia, pero es el día en donde venimos a adorar al Creador del universo, donde venimos a adorar al Santísimo. Por eso todo debe ser hecho con excelencia. Nuestra respuesta, nuestro llegar a tiempo para el llamado a la adoración, el culto de las 11, estar ya dispuestos en nuestros asientos, haber arreglado las cosas para recibir su llamado, es una forma de decir, Señor, tú eres lo más sagrado y santo para mí. Yo sé, hay niños pequeños, hay distracciones, hay bebés, y qué bueno que están entre nosotros para que con su llanto de bebé adoren a su Creador, solo si está muy fuerte, poquito más allá atrás. No digo esto por decir algo, lo digo con una base teológica. Vean esto, perdón, ya me voy a desviar aquí tantito, pero lo tengo que explicar. Dice el Salmo, si no me equivoco es el 148, que dice que
los animales, los pajaritos y todos alaban al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Cuando la criatura actúa para lo que fue hecho, le adora. Cuando el pajarito dice pío, para lo que fue hecho, le adora, porque su creador dice, su creador ve su efecto ahí, ese hermoso efecto. Por eso se puede decir que incluso en la boca de los niños Dios perfeccionó la alabanza, porque cuando ese bebé llora, cuando ese niño canta, incluso con su pequeñita voz, está agradando al Señor, porque para eso Él los hizo. Pero hay una respuesta vocal de la iglesia. Uno, bueno, esto va a ser lo que se llama el llamado responsivo, no responsable, sino responsivo. Que la iglesia va a ser invitada a adorar, llamada a adorar, ordenada a adorar, y la iglesia va a contestar de alguna forma, no solo con su cuerpo estando dispuesto ahí, sino con su boca diciendo, Señor, estamos dispuestos para adorarte. Alguna forma, hay muchas formas, hay muchísimas formas de responder, pero otra forma es a través de la invocación a su nombre, de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que nuestro socorro está en Jehová. Señor, nos has llamado a alabarte, pero sabemos que somos débiles. Por eso venimos a ti y decimos, sí, Señor, heme aquí, voy a adorarte. Pero, Señor, ayúdame, sé tú mi socorro. Porque son tantas mis preocupaciones, son tantas mis inquietudes, son tantas mis luchas, mis afanes, que puedo estar presente en cuerpo y ausente en espíritu. Ayúdame a alabarte. ¿Y cómo va a concluir la convocación? Con lo que podemos llamar una salutación. Vean esto, hermanos. La mayoría de las epístolas comienzan asegurándole a la iglesia que el Señor estará con ellos. Imaginen el pastor del primer siglo que llama a la iglesia para sentarse a escuchar la voz, oran pidiendo su auxilio y la epístola comienza diciendo esto: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Dice un autor, lo maravilloso del culto cristiano es que empezamos con el evangelio. Hemos clamado por ayuda e inmediatamente Dios nos responde con su palabra de paz, una bendición, una palabra que dice, todo va a estar bien, por mi gracia voy a ayudarte. Esta es la parte del servicio conocida como la salutación, en la que el ministro levanta las manos, en algunos casos, y bendice al pueblo y dice, gracia y paz a vosotros. Se han acercado de una forma apropiada, su corazón ahora tiembla ante el llamado. Bueno, tengan esta seguridad. Su gracia se va a manifestar. Su gracia les va a asistir. Eso es lo que llamamos la convocación. En estas tres partes: llamado, respuesta, salutación o bendición. No quiero llamarla bendición porque se va a confundir con la última parte del sermón, del culto, a la cual ahora llamo su atención para concluir este pequeño estudio. La bendición. ¿Qué es la bendición? Dice un autor, malamente, que la bendición es simplemente una palabra orada por el pastor en conclusión del servicio. O sea, algunos ven la convocación simplemente como, bueno, el saludo del pastor. ¿Y cómo ven la bendición? La despedida del pastor. ¿Qué hace el pastor al final del culto? Simplemente dice, en lugar de decir adiós, porque estamos en un lugar más espiritual, dice, Dios les bendiga, hermanos. No, eso no es la bendición pastoral. La bendición es el acto de Dios de bendecir a su pueblo por confirmarles que su nombre está sobre ellos, para que en Cristo ellos puedan ser fortalecidos para continuar durante toda la semana. Hermanos,
Esta es una liturgia bañada del Evangelio. Comenzamos con el llamado de Dios que nos recuerda, Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y después de su llamamiento, nosotros invocamos su nombre para pedir ayuda y Él dice, gracia y paz, yo estaré con ustedes. Y después en el culto hemos meditado la ley. Después hemos meditado también nuestras responsabilidades. El pastor ha exhortado sobre conducirnos de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero el culto termina diciendo, pero esto no se trata de ustedes. Yo lo voy a hacer en ustedes. Yo les voy a bendecir. Yo les voy a sustentar. Por eso, esas hermosas palabras en Números capítulo 6, cuando se le ordena a Aarón, así vas a bendecir a mi pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Israel, ahora te has juntado a la adoración. Ahora has reconocido nuevamente cuáles son tus responsabilidades del pacto. Pero quiero que sepas algo, Israel. Yo voy a dar la bendición suficiente para que tú puedas caminar en mis mandamientos, en mis estatutos. Es por eso, hermanos, que la mayoría de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento terminan justamente así. Vean, terminan con un llamado o salutación, gracia y paz a vosotros. Comienzan con una salutación, gracia y paz a vosotros, y terminan todas diciendo, Dios les va a bendecir. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, y aquí ustedes pueden revisar muchas más de lo que nosotros veremos, Hebreos 13, versículo 20 y 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y al final en el versículo 25, la gracia sea con todos vosotros. Oh, hermanos, qué cosa para terminar un culto de adoración. Diciendo, ¿qué les dijo aquí? Bueno, les puso una buena reprendida por alejarse del camino del Señor. Y los amonesta a que regresen. Y después les da, hermanos, una buena cantidad de imperativos, que próximamente llegaremos ahí. Sean hospedadores, no sean avaros, usen sus bienes para ayudar a sus hermanos. Sométanse a sus pastores, caminen por la fe, ámense unos a otros, no dejen de congregarse, sométanse a la disciplina, salgan de su comodidad y vayan fuera del campamento a servir al Señor. Y después dice, gracia y paz a vosotros. La gracia sea con ustedes para que puedan cumplir a esto que Dios les ha llamado. Pero recuerden, esto se vuelve más que un deseo. No es el mero deseo del pastor. Esto se vuelve realidad porque las palabras que son invocadas no son el deseo del pastor, son la voz de Dios, que el que dijo, sea la luz y puede crear. Él es el que dice, mi gracia estará contigo, yo te voy a sustentar. ¿Y cómo termina entonces la iglesia? Recibiendo su voz. Y así entonces la historia de la redención es representada en nuestro culto, iniciando con el llamado a la adoración y la iglesia diciendo, respondiendo a su llamado, y terminando con la bendición de Dios. Hermanos, vean que esto es incluso representado en la misma obra del Señor Jesucristo. Vean, en Génesis Dios los bendice y después los manda a multiplicarse y sojuzgar la tierra y demás, pero primero los bendice. En Mateo, Dios les manda la gran comisión.
Pero antes, y en el caso que vamos a ver ahorita, si no me equivoco, después derrama su bendición. Porque dice Lucas, ese es un texto teológico fuertísimo. En Lucas 24:50 dice que Jesucristo termina su ministerio alzando sus manos sobre su pueblo. Ya les ha dado la gran comisión. Dice, versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Esos son de esos versículos que se predican solitos. Ya les dio las grandes responsabilidades. Ya estuvo hablando con ellos de lo que deben hacer. Ya les advirtió de lo que va a venir de prueba. Y el Señor ahora se va y alza sus manos y dice, reciban mi bendición. Yo estaré con ustedes. El fin del culto está ligado al fin del ser humano. El fin del culto está ligado al fin del ser humano. En otras palabras, el objetivo del culto está ligado al objetivo de la creación. El objetivo del culto cristiano es la renovación del mandato de creación, de ser rehechos a la imagen de Dios y luego enviarnos como portadores de su imagen al mundo y para el mundo. Pero antes de enviarnos, tiene que darnos su bendición. Dice que la bendición es poner el nombre de Dios sobre nosotros. ¿Qué significa poner su nombre sobre nosotros? Es decir, tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú eres lo que yo he puesto sobre ti. Hermanos, ¿cuántos nombres no nos damos a nosotros mismos? ¿Cuántos nombres no nos dan ahí afuera? A nosotros mismos en el día de la prueba nos llamamos pecadores. Nosotros mismos en el día de la caída nos llamamos miserables. Nosotros allá afuera escuchamos el nombre de inútil. Escuchamos el nombre de tú no eres suficiente. Escuchamos el nombre de eres una persona miserable por la forma en la que vives, por lo alejado que estás. Pero el culto termina diciendo, tú no eres todos esos nombres que otros imponen sobre ti. Tú llevas el nombre de Dios sobre ti, el cual dice, tú eres mío y mi nombre he puesto sobre ti. He puesto mi justicia, he puesto mi santidad, he puesto de mi Santo Espíritu para que tú andes conforme a mis mandamientos. Dice un autor, el mundo nos alimenta con mentiras, nos dice quiénes somos, quiénes deberíamos ser y qué es lo más importante. Y sin embargo, uno de los grandes y gloriosos propósitos del culto es lavar todo eso y darnos una visión y una perspectiva diferente y adecuada de todo, incluso de nosotros mismos. Un punto importante del servicio de adoración es enseñarnos quiénes somos realmente, aquellos que son llamados de Dios para salir del pecado, limpiarnos por su evangelio y perdonarnos gratuitamente, guiados por su palabra e invitarnos a festejar con Él en la comida, en el festín eterno. Hermanos, es por eso que nuestro culto, nuestra liturgia como iglesia, intentará reflejar este patrón teológico. Él llama, Él inicia. Nosotros respondemos, pero Él bendice al final. Él pone su nombre sobre su pueblo. ¿Y no es algo conmovedor que Apocalipsis termina con una bendición? Después de que has visto toda la Escritura, no solo el libro de Apocalipsis, no solo después de que has acabado el libro de Apocalipsis, pero has meditado en toda la Escritura, escuchas al final estas palabras del Señor. Después de que has escuchado tu llamamiento, lo que tienes que hacer, cómo debes vivir,
¿Escuchas esto? La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Y la iglesia simplemente puede decir que así sea. Amén. Que así sea. Mis hermanos, estas son las razones por las cuales nuestro culto de adoración comienza con convocación y comienza con liturgia. Aquí los cambios no son tan drásticos porque ya tenemos nosotros una convocación y una bendición pastoral en nuestro culto. Pero a lo mejor esto sí les puede ayudar, mis hermanos, a poder deleitarse más en estas partes de la adoración, a poder entender teológicamente por qué es que el pastor comienza con estas palabras de las Escrituras diciendo, venid pueblo del Señor, y por qué termina con esas otras, y cómo al final debe haber una postura de recepción, no una postura de distracción, sino de recepción, un tipo de, no literalmente, pero un tipo de manos abiertas puestas para decir, Señor, que caiga tu bendición sobre tu pueblo. Mis hermanos, yo estoy convencido que en el culto protestante, en el culto cristiano, y como ha sido testificado a lo largo de los tiempos, la predicación es central, la predicación es primordial, y debe haber un culto nutrido con la palabra. No importa si son 30 o 40 minutos, como algunas iglesias protestantes, por ejemplo, la de R.C. Sproul tenía, o no importa si son 40 o 50 minutos, la predicación es central, pero algo que sí quiero ir transformando en sus mentes es, pero no es todo lo del culto, y no es la única parte que ustedes reciben bendición. En todo lo demás ustedes reciben enseñanza, teología, bendición. Cuando comenzamos con el llamado, ustedes son recordados después de una semana difícil de decir, Él me llamó a mí, y ahora aquí estoy, Señor. Y somos recordados en nuestra respuesta a decir, y mi vida debe reflejar esto, aquí estoy. Y después al meditar la ley y recibir también la absolución, como veremos más adelante, es todo una enseñanza. El culto es más rico que solo la predicación. La predicación es central, pero no es todo. El culto cristiano, la liturgia cristiana es rica en todos sus aspectos y en cada uno debemos tomar bendición para nosotros. Muy bien, concluyamos aquí, viendo si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Y si no es así, vamos a orar. Y recuerden, yo les di la lista de los elementos que estaremos revisando. Y si alguien tiene una duda, acercarse a mí, por favor. Por ejemplo, hoy vimos la convocación, la salutación, la bendición. Vamos a hablar también sobre algunos cambios respecto a la lectura de la palabra. ¿Por qué voy a enfatizar que aunque no solo los pastores deben hacerla, por qué debe haber una prioridad de eso en la iglesia? Vamos a ver el tema de la confesión y la absolución. Vamos a ver la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ver la importancia de los credos en la iglesia. ¿Por qué debemos recitar credos? También vamos a ver el tema del vino en la Santa Cena. Voy a hablar un tema respecto a las ofrendas, no para meterlo dentro de nuestra liturgia, pero quiero hacer más consciente a la iglesia que las ofrendas es una forma de adorar semana tras semana a Dios. Es parte de nuestra adoración como creyentes. Voy a hablar del amén y bueno, esos son los temas. Si alguien tiene una duda, recuerde acercarse. Oremos